Estimados amigos, estoy aquí con ustedes nuevamente, en esta ocasión, pues, para hablar sobre el revuelo que están causando las elecciones del Congreso. Llevo una semana tratando este tema. Desde un principio dije que era una elección que tenía todas las características de llevarse a cabo dentro de un sistema de terror y de temor. Pero, como es en Guatemala, siempre la ficción es superada por la realidad. Y ahora, pues, estamos viendo grotescamente lo que está aconteciendo en el país. Quisiera yo hacer algunas reflexiones al pueblo de Guatemala. En primer lugar, una elección en un sistema democrático es para lograr que quienes van a ejercer el poder en alguna forma sean en representación del pueblo al que se le llama el soberano. Quiere decir que cualquier funcionario, sea un diputado, sea lo que sea en una democracia, debe actuar en base a una representación, a un mandato que el pueblo les da. Ellos no se dan un mandato ellos mismos. Lamentablemente, en nuestro sistema, ese mandato soberano del pueblo y esa libertad que debe tener el ciudadano y el coraje para poder representar al pueblo adecuadamente se ve permanentemente desvirtuado. Miremos hoy lo que está pasando en la elección del Congreso. Los diputados en Guatemala no están con la libertad de poder ejercer ese mandato soberano en una forma libre. Hoy, en todos los diputados con los que yo he conversado, hay una serie de elementos que distan mucho de ser lo que el pueblo de Guatemala quiere. El pueblo de Guatemala quiere, y es lo que se desearía, es que todos estos diputados actuaran en base a los intereses nacionales, en base a las necesidades nacionales, en base a lo que el país necesita fundamentalmente, y que fueran este tipo de planteamientos, los planteamientos que estarían siendo considerados y tomados en cuenta por parte de los diputados. Sin embargo, actualmente, gran parte de la temática de esta elección es el temor. Los diputados quieren ver cómo van a votar. ¿Por qué? Porque hay una vara del MP y la CICIG que está indicando: si usted no se alinea, aténgale a las consecuencias, porque voy detrás de usted, le voy a pedir un antejuicio y lo voy a arrinconar. Esto es indiscutiblemente antidemocrático. Esto no es correcto. Por el otro lado, vimos ayer al señor embajador de los Estados Unidos que dice a los diputados que si no votan en favor de la lucha contra la impunidad y la corrupción, entonces él va a proceder a quitar la ayuda norteamericana. Yo me pregunto, bueno, señor embajador, si usted sabe algo de las planillas que están actualmente en juego y hay elementos contundentes de que una de estas dos planillas está metida en la corrupción, creo que una advertencia como la que hizo ayer no es suficiente. Es importantísimo, señor embajador, que ustedes, consecuentes con el deseo del pueblo de Guatemala de superar esta corrupción, diga quiénes son los corruptos. Porque si no, si yo fuera diputado, ¿por quién voy a votar? Me daría un temor tremendo votar por uno o por el otro, porque podría estar quedando mal con ustedes, me pueden quitar la visa, me pueden hacer una serie de cosas. Creo, señor embajador, que garas el respeto que nos merecemos como pueblos, tanto el gran pueblo norteamericano como el pueblo guatemalteco, ustedes debían ser más precisos. Si hay una alternativa de las que ustedes tienen en juego que es favorable a la corrupción, señálenla. Por otro lado, señor embajador,
Si van a quitar una ayuda, por lo menos díganos cuál es la ayuda que nos están dando. ¿Para qué? Para que el guatemalteco entienda en qué consiste la amenaza que se le hace. Yo creo que esto distorsiona, con todo respeto, señor embajador, el ejercicio de la democracia, si esto se queda simple y sencillamente como una mención como la que ustedes hicieron el día de ayer. Por favor, en aras del respeto de nuestros pueblos, concrétenla. Díganos quiénes son los corruptos y por qué ustedes los señalan de esta manera. Por otro lado, hay otros diputados que van a hacer su decisión en base a huesos que les ofrece, en base a condiciones que les puedan dar una u otra alternativa de las planillas. Por otra parte, hay una falsa, hasta cierto punto, lealtad a los partidos en Guatemala. Es realmente difícil entender cómo un diputado actualmente puede ejercer el derecho soberano que le ha sido dado cuando la mayor parte de ellos ya no pertenecen a las planillas dentro de las cuales fueron electos, y este es un Congreso que se ha tipificado por el gran transfugismo, porque todos volaron de bancada a bancada, y entonces todos nos preguntamos cuáles son esas lealtades que pueden haber a la voluntad del soberano. Y finalmente, hay mucho que se comenta sobre una u otra alternativa que pueda favorecer o no un golpe técnico que ha venido hablándose en Guatemala desde el año 2015. La verdad es que bajo estas premisas, señores diputados, ustedes la tienen difícil, porque no son los intereses del pueblo, no es una agenda política sobre la que ustedes tienen que votar, sino con una serie de condicionantes y muchos de ellos de carácter muy personal. Esto hace difícil que se pueda interpretar realmente la voluntad del soberano y que podamos responder a los intereses del país. Pero esto, señores, no es nuevo en nuestro país. Yo quisiera contarles, en el año 1967, yo era precandidato a la presidencia de la AEU. Era presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, había sido, y había un fuerte movimiento, casi que era seguro que yo ganaba. Pero había una pequeña problema, y es que la asamblea de presidentes tenía que elegir una terna. Para entrar dentro de esta terna hicimos una convocatoria a los 6 presidentes que estaban dispuestos a apoyarnos, y de la casa de mi padre salimos hacia la AEU. Yo era seguro que entraba en la terna. A la hora de que se lleva la votación, yo no entro en la terna. Y se pregunta, ¿pero qué pasó? Muy sencillo. A uno de los presidentes lo agarraron en la entrada a la AEU y le dijeron, es tu voto el que vamos a chequear. Si Serrano entra en la terna, vos nos la pagás. No entré en la terna. Posteriormente, siendo presidente, estábamos negociando, estábamos conversando cuál podía ser la integración de una Corte Suprema de Justicia que fuera buena para el país. ¿Qué sucede? Voy yo a México a una reunión por la firma de los acuerdos de paz de El Salvador como presidente de la República, y aprovechan el momento en que yo no estoy para agarrar 2 diputados de mi bancada, ofrecerles plata o plomo y elegir una Corte Suprema de Justicia espuria, a la que después yo quise quitar. ¿Ustedes creen que con actitudes de esa naturaleza se ha construido un país? No. Miren hasta dónde llegó la AEU. Miren ustedes hasta dónde ha llegado el sistema de justicia en Guatemala. Y ahí empezó, en ese momento, empezó la decadencia de ese sistema de justicia. Y empezó el momento en que los grandes intereses económicos se dieron cuenta de lo que tenían que hacer, se fueron al abordaje del sistema de justicia y lo han condicionado y corrompido. Igual que han corrompido gran parte de los procesos electorales a través de apagones, a través de preñar urnas para sacar lo que se les da la gana. Han financiado, han instado golpes de Estado, y señores,
Lo que tenemos hoy en nuestro país no es nuevo, es parte de una cultura que nos ha llevado hasta donde estamos. Lamentablemente, eso ha llevado a desvincularnos realmente del proceso democrático, a golpear realmente las instituciones del país, pero lo que es más deleznable es que estos hechos han hecho que los gobernantes gobiernen de espaldas al pueblo, porque saben que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Es decir, ellos tienen que estar bien con los grupos de poder y el pueblo les importa un bledo. Entonces, la corrupción, el saqueo, los abusos de poder, lo estamos viendo. Hoy cualquier persona que llega a tener un nivel de poder en el país abusa. Y miren ustedes las constantes acusaciones. Medio Guatemala está sujeto a los tribunales de justicia. Unos con razón, otros sin razón, pero ese es un relajo el que existe en el país. No estamos como estamos por una casualidad. Estamos como estamos porque hemos fomentado a través de la historia un sistema que nos ha llegado a donde estamos. Y pensar que seguir haciendo lo mismo es la forma de resolver nuestros problemas, no, señores, están totalmente equivocados. En Guatemala tenemos un serio problema, y es que todos los grupos que tienen algún poder creen que ellos tienen la solución del país, que en su egoísmo ellos piensan que lo que ellos, sus conveniencias le convienen al país. Alguien decía en una ocasión que lo que es bueno para el sector privado es bueno para el país. Falso, eso no es así. Lo que es bueno para el ejército es bueno para tampoco es así. Lo que es bueno para los políticos es bueno para el país, no. Porque el país está lleno de intereses, y ese conjunto, esa conciliación de intereses, constelaciones de intereses, tienen que estar armonizadas para poder encontrar caminos que nos lleven a solucionar los graves problemas que el país tiene. Nosotros en Guatemala nos damos cuenta que los grupos de poder creen que el fin justifica los medios. Ellos tienen la razón, entonces pueden hacer lo que se les da la gana. Pueden votar un presidente, pueden falsear una elección, pueden robarse una elección, pueden comprar diputados, pueden amenazar diputados, porque lo que ellos quieren es lo mejor. Y cuando se habla de que la planilla de la impunidad y la planilla no... ¡Qué vergüenza me da! En Guatemala no hay nadie que se pueda poner un traje de primera comunión. En Guatemala todos, en una u otra forma, han tenido que ver con muchas cosas. Lo que nosotros necesitamos es poner un punto final y empezar a caminar hacia un sendero diferente si es que queremos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país diferente. De otra forma, lo único que vamos a hacer es fomentar una matriz que va a seguir repitiendo y repitiendo la misma porquería que tenemos. El sistema democrático y republicano en Guatemala no existe. No nos llamemos engaño. Todos esos que se tiran discursos por la república, por la democracia, por la justicia, paja, no existe. Miren ustedes lo que está pasando actualmente, ese cuestionamiento a los poderes del Estado. Al presidente de la República le meten amparos por lo que se le da la gana. El colmo es que le metieron un amparo porque estaba pensando declarar a un señor non grato. Señor, si un presidente de la República, que es la máxima autoridad, el primer magnatario de la nación, el primer dignatario, no puede hacer la declaración de un individuo que está de prestado en el país, non grato, entonces ¿para qué está en ese puesto? Ahora el presidente de la República, como jefe de la diplomacia del país, porque así lo establece la Constitución, emite un voto en Naciones Unidas. Ahora ya le están metiendo un antejuicio por una decisión que le compete tomar y que la Constitución así lo establece, y ahora le meten
un amparo. Entonces, señores, esto no es posible. El Ejecutivo es el Ejecutivo, el pueblo lo eligió y si creemos en la democracia, él, mientras esté ahí, es el jefe de la diplomacia. Vendrán unas elecciones, cambia esa política y se va. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a ir a meter al doctor Juan José Arévalo una censura simple y sencillamente porque él votó y trabajado en su gobierno por el reconocimiento del Estado de Israel. Por favor, seamos serios. El país ha tenido una política permanente con respecto al respeto del Estado de Israel y no la pueden cambiar. Ahora bien, no se debe cambiar porque ha sido consistente. Tenemos un Estado amigo, independiente de las consideraciones religiosas o políticas que se hagan. Esa ha sido una tradición en el Estado guatemalteco de gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de todos. Ahora ya le van a meter un amparo, por favor. La Corte de Constitucionalidad es una corte abusiva. Es una corte que quiere hacer leyes y hace leyes. Es una corte que maneja la política exterior del país. Por favor, ¿quién le ha dado eso? Ha llegado al colmo de esa corte emitir vetos contra leyes, dar instrucciones al Congreso de la República cómo actuar. Por favor, eso no puede ser. Eso no es democracia. No es democracia tampoco que el sistema judicial para condicionar a un presidente le manden a meter a la cárcel por $17,000 al hijo y al hermano, cuando realmente hay 10,000 ladrones en ese país que se roban $17,000 por segundo y a eso nos están protegiendo con un sistema de justicia que le llaman justicia selectiva o le llaman justicia estratégica. No, ya paremos eso, porque el país así lo estamos destruyendo. Ahora miramos que hay estos diputados que hoy tienen que hacer una elección que a mi criterio es fundamental para el futuro del país. Es mucho más que una junta directiva. Ya se les está anunciando que selectivamente van a ser enjuiciados. Que si emiten opiniones, les meten un antejuicio. Cuando la Constitución dice que un diputado es irresponsable por sus opiniones. Porque ahora estos señores que representan al pueblo y que deben, fíjense ustedes, ese es el drama del diputado. El diputado es electo, es un mandato el que tiene, pero no lo puede ejercer libremente. ¿Por qué? Porque está condicionado por todo lo que hemos hablado. Y ahora, obviamente, tiene que ejercer ese voto, pero con un ojo puesto sobre los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación dicen que él es corrupto, ya lo hundieron. ¿Y quién financia esos medios de comunicación? Los dueños de la guayaba, que manejan a la fiscal, que manejan a la CICIG, que manejan lo que se les da la gana. Entonces ahora tienen todo un cangrejo, una constelación de opresión sobre los diputados que están viendo cómo van a salir de esta encrucijada y no salir manchados por las opiniones que les pueden tirar encima a los medios. Señores, eso no está correcto. Como tampoco está correcto que en nuestro país los fiscales, los jueces y los magistrados que tienen que regirse por la ley y el derecho no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque tienen permanentemente a los medios de comunicación encima. Entonces mejor quitemos fiscales, quitemos magistrados, quitemos jueces y nombremos periodistas que vayan y que hagan del sistema de justicia otra porquería mayor que la que tenemos. Pero no es posible que se esté llevando un juicio público permanentemente y que se imponga a través del terror que ese juicio que se lleve en los medios tenga que ser corroborado por jueces, magistrados y fiscales. Y entonces nosotros vemos fiscales que están totalmente arrastrados ante el poder económico, ante los poderes políticos, jueces temerosos que no pueden aplicar la ley. ¿Por qué? Porque la vindicta pública los condena, una vindicta pública injusta, que ha distorsionado totalmente el sistema de justicia en el país. Lo que es peor de todo, ahora, señores, la moral del país también ya
La moral que se rige por principios inmutables, por principios eternos, dentro de los cuales hemos sido educados, dentro de los cuales fue formada nuestra nacionalidad, esa moral ya es incorrecta. Esa moral es cuestionable. Y usted contra esa moral puede hablar con toda tranquilidad. Pero contra esa nueva moral, inmoral del LGTB, Dios guarde si usted habla. Porque entonces a usted lo van a condenar. Ellos sí pueden hablar del orgullo gay. Ellos sí pueden hablar del orgullo de su moralidad. Pero Dios guarde, donde uno defienda unilateralmente su moral, le caen a golpes. No, señores, eso no es así. Estamos yendo por los caminos que no son los correctos. Nuestros países fueron realmente fundamentados en una legalidad, en una cultura cristiana. No tengamos miedo de defenderla. Respetemos al que quiera moralmente hacer lo que haga, lo que se le dé la gana, siempre y cuando no nos afecte. Pero tampoco les permitamos que ya nos quieran imponer una cultura de moralidad que no es la nuestra. Y no es que uno sea un dichado de virtudes, porque no lo somos. Todos tenemos, como dice la palabra de Dios, todos somos pecadores. Y por cuanto pecadores hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero nuestra misericordia está en la esperanza de la salvación de Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir nada que por esas circunstancias nosotros tengamos que tolerar las cosas en las cuales no tenemos por qué tolerarlas. Pero la sociedad está organizada de esta manera y esto no. En conclusión, estamos locos, óiganlo bien, locos, si pensamos que haciendo lo que se está haciendo en el país y siendo gobernados por estos grupos descalificados en la parte económica, en la parte jurídica, en la parte legal, en todas las partes del país, vamos a tener un país diferente, simplemente porque vamos a usar una retórica anticorrupción, sin que esté constatada por una acción de reivindicación y de cambio en el país. Es imposible, óiganlo bien, que con el egoísmo, con la corrupción, el descaro y el desmadre que tenemos en el país, podamos tener un cambio. Lean mi libro, El desmadre tiene nombre. Y esto que está pasando en el país supera todo lo que yo dije en el desmadre. Esto que yo denuncié en La Guayaba tiene dueño, está plenamente superado en el país. Y eso es vergonzoso, porque quiere decir que si seguimos por ese camino, cada día vamos a estar peor. Espero, Señor, que el Señor nos abra los ojos, que le abra los ojos a los poderosos y que entiendan que esas políticas egoístas no conducen a nada. Y a ustedes, mis queridos diputados, les tengo mucho respeto y les tengo mucha consideración, porque está difícil actuar en la forma que están obligados moralmente ante el pueblo de Guatemala a hacerlo, porque tanta amenaza que ustedes tienen encima, tanta condena que contra ustedes han puesto los medios de comunicación financiados e instigados por estos grupos descalificados de poder, les hace la cosa difícil. Pero les quiero decir una cosa, ustedes se sometieron a un escrutinio nacional. Y ustedes le recomendaron al pueblo de Guatemala y ustedes le prometieron al pueblo de Guatemala que ustedes harían lo que fuera posible por ese pueblo. Este es el momento de que ustedes ejerciten su conciencia, que ustedes se den cuenta que ante el pueblo de Guatemala tienen un compromiso y que ustedes tienen que honrar ese compromiso a costa de lo que sea, con dignidad y con sacrificio. Que el Señor los bendiga y los ilumine. Muchísimas gracias.